Evangelio de hoy. Domingo, 6 de julio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículo 1 al 12. Y del 17 al 20. En aquel tiempo, el Señor designó a otros 72. Y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él. Y les decía, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen, pues, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a su campo. Pónganse en camino. Miren que los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni bolsa, ni alforja, ni sandalias. Y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero, paz a esta casa. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos su paz. Si no, volverá a ustedes. Quédense en esa misma casa. Coman y beban lo que tengan. Porque el trabajador merece su salario. No anden de casa en casa. Si entran en un pueblo y los reciben, coman lo que les sirvan. Curen a los enfermos que haya, y díganles: el reino de Dios ha llegado a ustedes. Pero si entran en un pueblo y no los reciben, salgan a sus plazas y digan: hasta el polvo de su pueblo, que se nos ha pegado a los pies. Nos lo sacudimos como señal contra ustedes. Pero sepan que el reino de Dios ha llegado. Les digo que en aquel día, Sodoma será tratada con menos rigor que ese pueblo. Los 72 regresaron llenos de alegría y dijeron: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, les he dado poder para caminar sobre serpientes y escorpiones. Y sobre toda fuerza del enemigo, y nada les hará daño. Pero no se alegren de que los espíritus se les someten. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. Envío desde el corazón de Jesús. Jesús envía a los 72 con un amor que desborda preocupación y ternura. No es un envío frío, administrativo ni estratégico, sino la expresión de un corazón profundamente comprometido con la humanidad. Su mirada abarca cada ciudad, cada aldea, cada rincón donde hay necesidad de consuelo, de luz y de verdad. Jesús sabe que el mundo es vasto y herido. Por eso no actúa solo, sino que se rodea de discípulos disponibles para ser sembradores del reino. La mies es abundante. El Maestro contempla la realidad con una percepción aguda. Hay una abundancia de corazones abiertos, de situaciones propicias, de personas dispuestas a recibir la semilla del Evangelio. Pero esa abundancia no se corresponde con el número de obreros. El lamento de Jesús no es solo una constatación, sino también una súplica silenciosa al corazón del Padre. El clamor por más obreros brota de su amor por la humanidad. Porque Él no quiere que ninguna oveja quede sin pastor, ni ningún rincón quede sin el anuncio de la paz. Envío como corderos en medio de lobos. Este anuncio no está marcado por la ingenuidad. Jesús advierte la dificultad, el riesgo, el peligro real de ser portadores del Evangelio. La imagen es fuerte: corderos entre lobos. No se trata de enviar a discípulos armados con poder humano, con estrategias agresivas, con mecanismos de defensa, sino con la única fuerza del amor, de la mansedumbre, de la verdad que no necesita imponerse. El reino no se extiende con violencia, sino con humildad. Sin alforja ni sandalias. Jesús pide desprendimiento. Quiere que sus discípulos no vayan con cargas pesadas, ni acumulando seguridades humanas.
Lo que necesitan no está en sus bolsillos, sino en su interior, el fuego del Espíritu, la confianza en el Padre, la sencillez de quien se deja guiar. No llevar alforja ni sandalias es una manera de expresar la total dependencia de Dios. Una invitación a la fe viva, confiada, libre de ataduras. Saludo de paz. La primera palabra del misionero no es corrección, ni juicio, ni reproche, sino paz. La paz no es solo un deseo cortés, sino un don del resucitado. Llevar la paz es hacer presente el reino, es abrir una brecha en la oscuridad del mundo. Es declarar que Dios no ha renunciado a la humanidad, que sigue creyendo en ella, y que la sigue amando profundamente. Permanecer, no pasar. Jesús aconseja quedarse en la casa que los acoja. No desea una misión superficial, rápida, de paso, sino un testimonio que eche raíces, que se encarne en la vida real de las personas. Permanecer implica relacionarse, compartir, escuchar, caminar con los demás. El reino no se siembra desde la prisa, sino desde la presencia amorosa que se queda, que acompaña, que construye comunidad. Comer lo que les den. Aceptar lo que el otro ofrece, sin exigir ni seleccionar. Es otra lección de humildad misionera. El discípulo no se impone, no reclama privilegios, no busca comodidad. Vive de la gratuidad, del intercambio, de la fraternidad que se da en lo simple. Comer lo que ofrecen es una forma concreta de decir, estoy contigo, no soy mejor que tú, camino a tu ritmo, en tu historia. Sanar y anunciar. No basta con hablar del reino. El anuncio va acompañado de gestos, de acciones que alivian, que curan, que restauran. Sanar a los enfermos es más que un acto milagroso. Es testimoniar que Dios no es indiferente al sufrimiento, que su reino es un espacio de vida plena, de dignidad, de liberación. La fe se encarna en obras concretas, visibles, palpables. Cuando no reciben la paz. Jesús sabe que no todos acogerán la buena noticia. Algunos rechazarán, otros cerrarán el corazón. Sin embargo, el discípulo no debe responder con amargura ni venganza. Sacudir el polvo es un gesto de libertad interior, no cargar con el rechazo, no dejar que la negatividad detenga el anuncio. La misión continúa, el reino sigue su camino. La alegría del retorno. Los 72 regresan llenos de gozo. Han visto cómo incluso los espíritus se les sometían. Han experimentado el poder del nombre de Jesús, han sentido la fuerza del Evangelio vivo. Pero Jesús les corrige amorosamente, no se alegren solo por los frutos visibles, sino porque sus nombres están escritos en el cielo. La mayor alegría no está en los logros, sino en saberse amados, conocidos, esperados por el Padre. La lógica del reino es incompatible con el legalismo. La religión vivida solo desde normas y apariencias no puede contener la alegría del Evangelio. Jesús no vino a eliminar la ley sino a llevarla a su plenitud. Pero esa plenitud exige un corazón libre disponible y compasivo. Los odres nuevos no son corazones sin forma, sino moldeados por el amor, no por el temor. La pedagogía de Jesús, responder desde la experiencia viva. Jesús no se limita a responder con conceptos o teorías religiosas, sino que introduce una pedagogía que brota de la vida. Habla de bodas de remiendos de vino y de odres. Parte de imágenes cotidianas para revelar el misterio del reino. Este estilo nos recuerda que el Evangelio no es un conjunto de fórmulas abstractas, sino una revelación que se inserta en lo humano y se comunica en la sencillez de los símbolos que todos comprenden. Los discípulos de Juan, entre el ayuno y la incomprensión.
El texto comienza con una inquietud legítima. ¿Por qué nosotros y los fariseos ayunamos, mientras tus discípulos no ayunan? Este cuestionamiento revela una tensión profunda entre lo antiguo y lo nuevo. Los discípulos de Juan representan una religiosidad que se esfuerza, que se disciplina, que cree en el sacrificio como camino hacia Dios. Pero Jesús está proponiendo algo que no niega el valor del ayuno, sino que lo sitúa en su momento oportuno. El tiempo del esposo, un tiempo de presencia y gozo. Jesús se presenta como el esposo. Y esto no es un simple título simbólico. En la tradición bíblica, Dios mismo es el esposo de Israel, el que la ama con pasión y fidelidad. Al identificarse como el esposo, Jesús está revelando que en él se cumple la promesa del amor nupcial de Dios hacia su pueblo. Y si el esposo está presente, el momento es de fiesta, no de ayuno. El gozo no contradice la espiritualidad, la plenifica. El tiempo llegará, el anuncio del sufrimiento. Pero Jesús no evade la realidad del dolor. Él mismo declara, llegará el día en que le será quitado el esposo. Y entonces ayunarán. Es decir, el sufrimiento también formará parte de la experiencia del discípulo. El tiempo del gozo no excluye el tiempo de la cruz. Pero cada cosa debe vivirse en su momento. El ayuno no es despreciado, sino enmarcado en el ritmo de la historia de salvación. La enseñanza del remiendo y el vino, el reino no se adapta a moldes viejos. Jesús nos habla de un vestido viejo y de vino nuevo. Ambas imágenes tienen una misma intención, mostrar que lo nuevo del reino no puede contenerse en estructuras caducas. El reino no es un parche, es un tejido entero. Es una transformación total. No puede meterse en formas religiosas que ya no tienen vida. Porque entonces se desgarran, se rompen y todo se pierde. El vino nuevo, símbolo del Espíritu. El vino nuevo de Jesús no es cualquier vino, es el vino de la alegría, del amor derramado, del Espíritu Santo que irrumpe en Pentecostés. Es un vino que transforma la vida, que embriaga de sentido, que da fuerza para vivir con intensidad el Evangelio. Pero ese vino no puede encerrarse en odres rígidos, en corazones endurecidos ni en estructuras cerradas. Odres nuevos, la conversión del corazón. ¿Quiénes son los odres nuevos? Aquellos que se dejan renovar por dentro, que permiten que Dios transforme sus estructuras internas. No se trata solo de cambiar formas externas, sino de tener una disposición nueva, una apertura auténtica. El odre nuevo es el corazón humilde, disponible, obediente al soplo del Espíritu, capaz de expandirse sin romperse. El peligro de resistirse a la novedad de Dios. Muchas veces, como los discípulos de Juan o los fariseos, nos cuesta aceptar lo nuevo. Preferimos lo conocido, incluso si ya no tiene vida. Nos apegamos a costumbres prácticas o estructuras que alguna vez fueron útiles, pero que ya no comunican la frescura del Evangelio. El riesgo es cerrar el corazón y perder el vino nuevo. La renovación de la iglesia y del alma. Este Evangelio interpela también a la iglesia entera. ¿Estamos siendo odres nuevos para el vino de Cristo? ¿Estamos acogiendo la novedad del Espíritu con valentía? Cada reforma auténtica de la iglesia ha nacido de esta tensión entre lo viejo que resiste y lo nuevo que Dios inspira. La verdadera fidelidad al Evangelio no es repetición. Es renovación constante desde la raíz. El vino nuevo de la presencia de Cristo.
El Evangelio nos presenta la imagen del vino nuevo como símbolo de la novedad que trae Jesús. Una novedad que no puede encajarse en estructuras antiguas, en formas desgastadas, ni en corazones que se resisten a cambiar. Él es el vino nuevo que brota del costado abierto en la cruz. Y es también el gozo de la redención. Mientras Él está presente entre los discípulos, no hay lugar para el lamento ritual, ni para las viejas prácticas vacías de sentido. Cristo encarna el cumplimiento de todas las promesas. Y su presencia lo transforma todo, haciendo nuevas las realidades que antes estaban marcadas por el temor, la espera o el cumplimiento estricto de una ley incompleta. El odre viejo de la religiosidad rígida. Los odres viejos representan aquellas actitudes religiosas que se han endurecido con el tiempo. Formas externas que una vez sirvieron, pero que ya no pueden contener el dinamismo del Evangelio. El riesgo de muchos creyentes de todos los tiempos es apegarse tanto a las estructuras, que terminan olvidando al Dios vivo que esas estructuras intentaban anunciar. Jesús no desecha la ley, la lleva a plenitud. Pero para eso es necesario un corazón flexible, dispuesto a dejarse romper y rehacer. Los fariseos y aun los discípulos de Juan se escandalizan porque no entienden esa novedad. Creen que la austeridad es siempre señal de fidelidad. Y olvidan que también la alegría puede ser sagrada. El gozo que desborda los marcos humanos. La figura del banquete de bodas aparece una vez más en boca de Jesús, para describir su presencia entre los suyos. Donde Él está hay fiesta, hay alegría, hay esperanza viva. El ayuno no es malo, pero no puede imponerse donde hay comunión directa con el esposo. Esta respuesta de Jesús revela un Dios que no impone cargas, sino que se ofrece a sí mismo como motivo de celebración. Se trata de una espiritualidad que se mueve entre la fidelidad y la fiesta, entre la espera y el cumplimiento. Y eso requiere una sensibilidad nueva, para no rechazar lo nuevo por miedo, o por apego a lo conocido. La ruptura que purifica las intenciones. Jesús no vino a remendar lo viejo, sino a ofrecer algo completamente distinto. Si uno intenta unir la lógica antigua de una religión basada en el mérito con la gratuidad del Evangelio, se produce una ruptura. No se trata de una reforma del ayuno, ni de una corrección del judaísmo, sino de un nuevo vino, una nueva alianza, una nueva vida en el Espíritu. Esa es la radicalidad del mensaje de Jesús, que no siempre es comprendida, y que muchas veces es resistida. Él no se adapta a nuestros esquemas, sino que nos invita a transformarnos para poder recibir su plenitud. Una iglesia que necesita renovar sus odres. La comunidad cristiana de cada época está llamada a revisar sus estructuras, sus formas, sus expresiones para que no se vuelvan odres viejos incapaces de contener el vino del Espíritu. Esto no significa negar el pasado, sino ponerlo al servicio del presente. Muchas veces, el miedo a perder lo conocido impide acoger lo que Dios está haciendo ahora. Pero si no renovamos los odres, el vino se perderá. Esta imagen nos llama a una conversión constante, personal y eclesial, para no aferrarnos a tradiciones que ya no comunican vida. Una fe que respira con los tiempos de Dios. Jesús no desautoriza el ayuno. Simplemente dice que hay un tiempo para cada cosa. Cuando el esposo está presente, la respuesta apropiada es la celebración.
cuando sea quitado. Entonces vendrá el tiempo del ayuno. La fe cristiana no es rígida ni uniforme. Es una relación viva con un Dios que se manifiesta en los ritmos de la historia. Aprender a leer esos tiempos y a responder a ellos es parte de la sabiduría del discípulo. Una religiosidad sin discernimiento corre el riesgo de volverse absurda o incluso cruel. Un corazón nuevo para el vino nuevo. No basta con cambiar las prácticas externas. Si el corazón sigue siendo viejo, el Evangelio exige una transformación interior. Una renovación del modo de ver, de sentir, de actuar. Solo un corazón nuevo puede acoger la novedad del reino. Y ese corazón no nace del esfuerzo humano, sino del encuentro con el esposo. Jesús no está interesado en formar discípulos obedientes a ritos, sino en modelar hijos capaces de amar como Él. La alegría como señal de salvación. Los discípulos no ayunan porque están en presencia de aquel que es la alegría misma. En la Escritura, la alegría es signo de la acción salvadora de Dios. Cuando Dios actúa, los pueblos cantan. Los corazones se expanden. Las lágrimas se secan. La presencia de Jesús inicia una nueva era. La era mesiánica. La era del gozo redentor. Por eso la iglesia debe ser un espacio donde la alegría no sea sospechosa, sino una expresión legítima de la fe. Recordar que el esposo está con nosotros. Aunque ya no caminamos con Jesús como los discípulos de Galilea. Su presencia permanece en la Eucaristía. En su palabra. En los pobres. En la comunidad de los creyentes. Por eso, aunque hay espacio para el ayuno, también hay espacio para la alegría. Cada vez que celebramos con fe, renovamos los odres y nos hacemos capaces de recibir su vino nuevo. Él está con nosotros. Y eso basta para transformar nuestra tristeza en danza. Una conversión permanente hacia lo nuevo de Dios. Este Evangelio nos invita a vivir una conversión constante. No solo de costumbres, sino de visión. A no temer lo nuevo, si viene de Dios. A no imponerle a otros cargas que ni nosotros mismos podemos sostener. A no perder de vista que el centro de nuestra vida cristiana es una persona viva, que está en medio de nosotros, y que quiere renovar todas las cosas, comenzando por nuestro corazón. El gozo del reino en el corazón del discípulo. Jesús invita a sus discípulos a una alegría más profunda, más estable, más íntima que cualquier éxito misionero exterior. Los frutos de la misión son hermosos, pero no son el fundamento de la identidad del discípulo. Lo más importante no es lo que los discípulos hacen, sino lo que son para Dios. Su nombre está escrito en el cielo, lo que significa que pertenecen al corazón del Padre, que están arraigados en su amor eterno. La humildad como fundamento de la misión. El verdadero misionero no se gloría en su fuerza, ni en los prodigios que pueda realizar, ni en los elogios recibidos. Vive con humildad, reconociendo que todo es gracia, que la fecundidad viene del Espíritu, que él solo es un canal, una vasija de barro que contiene un tesoro inmenso. Por eso, la humildad no es un adorno, sino la raíz de toda fidelidad en el camino del Evangelio. La victoria de Cristo sobre el mal. Jesús ve a Satanás caer como un rayo del cielo.
Es una imagen fuerte, simbólica, pero profundamente verdadera. Con su presencia, con su palabra, con su entrega hasta la cruz, Jesús desarma las estructuras del mal. Su reino no es solo futuro, sino que ya ha comenzado a irrumpir en el mundo. Y cada discípulo enviado participa de esa victoria. No con violencia, sino con el poder del amor. De la luz, de la verdad. Caminamos en Tierra Santa, donde llega el anuncio del reino, donde se pronuncia el nombre de Jesús con fe y humildad. Ese lugar se vuelve Tierra Santa. No porque el mundo cambie mágicamente, sino porque allí Dios se hace presente. El discípulo lleva la presencia de Cristo. Y donde camina con fe, deja huellas de esperanza. Cada encuentro, cada diálogo, cada gesto de amor tiene un eco eterno. El rechazo también es parte del camino. Jesús no oculta que algunos pueblos rechazarán el mensaje. Que no todos recibirán con gozo la palabra de paz. Pero ese rechazo no desanima, no detiene, no invalida la misión. El discípulo anuncia, siembra, testifica. El resto pertenece a Dios. No debe cargar culpas por el rechazo ajeno, ni modificar su mensaje para agradar, sino permanecer fiel, constante, paciente como el sembrador. La mirada del buen pastor. Jesús envía porque ama. Su corazón de buen pastor no tolera que la mies se pierda. Que las ovejas anden sin guía. Que los corazones sufran sin consuelo. Por eso forma, prepara, anima y envía discípulos. Su envío no es un mandato autoritario, sino una participación en su misma compasión. El discípulo enviado lleva el mismo fuego que arde en el corazón de Cristo. La sencillez del anuncio. El Evangelio no necesita adornos complicados. Su fuerza está en su sencillez. En su pureza, en su luz interior. El discípulo no necesita discursos grandilocuentes, sino una vida que refleje a Cristo. La misión comienza con una palabra sencilla, paz. Y muchas veces, esa palabra será suficiente para abrir una puerta, para sanar una herida, para despertar una esperanza dormida. El poder del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es una fórmula mágica, sino una presencia viva. En él reside la autoridad sobre todo mal. En él se concentra la misericordia del Padre. Cuando el discípulo actúa en su nombre, lleva consigo una fuerza que no viene de su capacidad humana, sino de la unión con Cristo vivo. Por eso, la oración y la comunión con Jesús son esenciales para toda misión. El regreso del discípulo. Volver a Jesús después de la misión es tan importante como ser enviado. Contarle lo vivido, compartir las alegrías, las luchas, los silencios, las heridas. Jesús no solo envía, sino que escucha. Recibe de nuevo al discípulo con ternura, lo forma otra vez, lo fortalece, lo reconduce a lo esencial. Este ir y venir, este ritmo de envío y retorno, de misión y contemplación, es el ritmo de todo discipulado maduro. La alegría que no pasa. Los discípulos celebran lo que han visto y vivido. Pero Jesús los invita a una alegría que no depende de los resultados, ni de los éxitos, ni de las emociones del momento. Una alegría que nace de saberse amados, inscritos en el corazón de Dios, destinados a la vida eterna. Esta es la alegría verdadera, la que nadie puede quitar, la que se alimenta en la intimidad con el Padre. Vino nuevo, la experiencia que supera lo antiguo. El vino nuevo representa la vida nueva en el Espíritu.
que fluye con potencia desde la presencia de Cristo. Esta vida no puede ser contenida en esquemas rígidos, ni en estructuras que ya no tienen elasticidad espiritual. El vino nuevo fermenta con libertad, impulsa hacia adelante y rompe las formas que no se han renovado en la gracia. Jesús no viene a hacer una pequeña mejora en lo antiguo, sino a instaurar algo completamente transformador. El remiendo que no sana sino destruye. La imagen del remiendo en el vestido viejo no es simplemente estética. Es profundamente teológica. El mensaje de Jesús no puede usarse como adorno o como suplemento de antiguas prácticas caducas. Pretender coser el Evangelio sobre estructuras viejas es garantizar el colapso espiritual de esa realidad. El cristianismo no es un parche. Es un nacimiento desde lo profundo. El ayuno como símbolo de añoranza. El ayuno, para los judíos, era expresión de espera y de súplica por la venida del Mesías. Pero si el Mesías ya está presente, ¿qué sentido tiene seguir ayunando con el mismo espíritu de ausencia? Jesús no niega el valor del ayuno, pero le da una nueva orientación. Solo será legítimo cuando se haga en sintonía con su misterio, no como rutina vacía. El corazón nuevo para contener la gracia. A vino nuevo, odres nuevos. Eso significa que el corazón que quiere recibir la gracia de Dios necesita ser transformado desde dentro. No basta con cambiar algunas actitudes externas. Hay que dejar que Dios moldee nuestro interior. Un corazón viejo, endurecido, apegado a lo conocido, no podrá sostener la novedad que Cristo quiere derramar. El Evangelio no se adapta a los esquemas humanos. Jesús no viene a encajar dentro de nuestras estructuras, sino a reconfigurarlas desde la raíz. El Evangelio es dinamismo puro. Es impulso hacia lo alto, es exigencia de conversión real. No se trata de incluir a Jesús en nuestra vida como un accesorio piadoso, sino de dejar que Él sea el centro y lo demás se reorganice desde su presencia. Ritos que viven, ritos que mueren. Los fariseos y los discípulos de Juan ayunan, pero no siempre desde el corazón. Las prácticas externas, cuando están vacías de espíritu, se vuelven máscaras, pesadas cargas. Jesús llama a una autenticidad radical. No se trata de cuántas veces ayunas, sino de por qué y para quién lo haces. El verdadero rito es el que refleja el amor recibido y ofrecido. Tiempos de transición espiritual. La transición entre el Antiguo Testamento y la plenitud en Cristo no es simple. Muchos intentaron conservar lo anterior, sin abrirse a la novedad del Evangelio. Esa tensión también la vivimos nosotros. Cuando nos aferramos a costumbres, tradiciones, seguridades religiosas, y no damos lugar al soplo libre del Espíritu. Jesús nos invita a reconocer el kairos, el tiempo oportuno para renacer. La dureza de corazón como obstáculo. Muchos de los que cuestionan a Jesús lo hacen desde corazones endurecidos, que no quieren cambiar. La novedad del reino los incomoda. Les exige salir de su zona de control. Hoy también sucede. Muchos prefieren el Dios de sus moldes al Dios vivo que sacude y transforma. Pero la fe auténtica no teme al cambio cuando viene de Dios, porque sabe que toda poda es para dar más fruto. El ayuno y el tiempo del esposo. Jesús no rechaza el ayuno, pero lo sitúa en su justa dimensión espiritual. El ayuno no puede imponerse cuando el corazón está en fiesta, mientras el esposo está presente.
mientras la gracia de Dios visita al hombre con rostro humano. El tiempo es de gozo. No se puede ayunar por costumbre. Cuando el alma rebosa de plenitud. El ayuno será necesario, pero no en medio del banquete del reino. Un corazón que discierne los tiempos. Jesús nos invita a reconocer el hoy de la salvación. No se trata de eliminar prácticas religiosas, sino de discernir cuando son verdaderas expresiones del amor y cuando se han convertido en ritos sin vida. El ayuno sin el esposo presente puede convertirse en lamento vacío. Pero con el esposo cerca, la vida se llena de sentido. Y las prácticas religiosas encuentran su verdadera luz. El peligro de remendar lo viejo con lo nuevo. Jesús utiliza imágenes muy elocuentes. El remiendo nuevo en ropa vieja. Y el vino nuevo en odres viejos. Son advertencias contra el intento de injertar lo nuevo del Evangelio en estructuras interiores anquilosadas. El Evangelio no es un adorno. No es un complemento moral. Es transformación total. Si no dejamos que lo nuevo nos rehaga desde dentro, se rasga el alma y se pierde la frescura de la gracia. El vino nuevo que desborda los moldes antiguos. El vino nuevo representa la novedad del reino, que no puede ser contenido por estructuras que ya no sirven. Los odres viejos simbolizan costumbres, ideas, prejuicios religiosos, que no son capaces de acoger la potencia del Espíritu Santo. Cuando intentamos contener lo divino en moldes rígidos, algo se rompe. Y es la vida misma lo que se pierde. El reino pide flexibilidad interior. Los odres nuevos son imágenes de corazones abiertos, flexibles, humildes. Un corazón endurecido no puede contener el dinamismo del Evangelio. Solo quien se deja moldear cada día por el Espíritu, quien no se aferra a sus seguridades ni a sus costumbres, puede conservar el vino nuevo sin perderlo y sin destruirse por dentro. La transformación exige desprendimiento. Aceptar lo nuevo de Dios es también renunciar a lo que creemos que nos da identidad. Es soltar los odres viejos de nuestras ideas fijas, de nuestros hábitos arraigados, de nuestras formas caducas de vivir la fe. Esa renuncia no es pérdida, sino espacio libre para algo más grande. El reino llega para renovar, no para decorar lo antiguo. Una conversión que no es cosmética. Jesús no vino a mejorar un poco la ley antigua. Vino a llevarla a su plenitud. El cambio que propone no es cosmético sino estructural. Es una nueva manera de relacionarse con Dios. Ya no desde el temor ni desde la apariencia, sino desde la filiación y la confianza. Para eso necesitamos odres nuevos, es decir, almas transformadas. El tiempo del esposo es hoy. Jesús está en medio de nosotros. Su presencia nos invita a celebrar. La vida cristiana no puede vivirse desde la tristeza o la obligación, sino desde el gozo de haber encontrado al amado. Si nuestra vida de fe es una carga, tal vez estemos intentando conservar vino nuevo en odres viejos. El reino no quita vida. La da en abundancia. No mezcles lo viejo con lo nuevo. Cuando intentamos combinar lo viejo con lo nuevo, corremos el riesgo de anular el poder de la gracia. El Evangelio no es un añadido. Es una raíz nueva. Por eso, si queremos vivirlo con autenticidad, necesitamos dejar que la palabra de Cristo transforme nuestra estructura interna. Solo así el vino nuevo no se perderá. Y los odres tampoco se romperán. Hacia una espiritualidad viva.
Esta enseñanza de Jesús nos desafía a revisar nuestra espiritualidad. ¿Es auténtica? ¿Flexible? ¿Abierta a la novedad del espíritu? ¿O estamos intentando vivir el cristianismo desde estructuras caducas? ¿Tradiciones sin alma y corazones cerrados? Jesús quiere llenarnos de vino nuevo, de gracia desbordante. Pero solo si nos disponemos con odres nuevos, con corazones renovados. El cambio como voluntad divina. Jesús no solo responde con palabras, sino que revela el corazón mismo del reino. Su enseñanza sobre el vino nuevo y los odres nuevos no es solo una analogía superficial, sino una proclamación profética de que Dios está inaugurando algo totalmente diferente. No se puede recibir la novedad del reino con esquemas viejos, porque la estructura anterior no soportará la fuerza expansiva del espíritu. El cambio no es capricho. Es exigencia de lo eterno, que quiere manifestarse de un modo renovado. Cuando la tradición se vuelve obstáculo, los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. Se aferran a prácticas antiguas, como si fueran garantías de santidad. Pero esas prácticas pueden convertirse en cadenas, si no se abren a la acción viva de Dios. Jesús no niega el valor del ayuno, sino que señala su sentido profundo. No se ayuna por costumbre, sino por una ausencia que se hace dolor. Cuando el esposo está presente, todo debe ceder a la alegría, incluso las formas religiosas. El esposo está con nosotros. El lenguaje de Jesús es profundamente esponsal, y por tanto profundamente bíblico. Él es el esposo de la humanidad, el que ha venido a desposarse con su pueblo. No por mérito humano sino por puro amor. Su presencia es causa de júbilo, no de lamento. Cuando Él está, todo se transforma. La liturgia de la vida cristiana no puede girar en torno al vacío, sino a la plenitud que Él trae consigo. El ayuno de la ausencia. Pero también llegará el momento del ayuno, cuando el esposo ya no esté físicamente presente. Ese tiempo es nuestro tiempo de espera, de deseo, de nostalgia sagrada. Nuestro ayuno no es triste resignación, sino preparación activa. Es como la novia que se adorna mientras aguarda al amado. El ayuno cristiano es espacio para que la presencia se haga más viva, más intensa, más esperada. La sabiduría de los olores nuevos. Jesús no critica la tradición por capricho, sino porque conoce los límites de las estructuras humanas. El odre viejo ya cumplió su función, pero no puede contener la frescura del vino nuevo. Si queremos conservar el vino nuevo del Evangelio, tenemos que renovarnos también por dentro. La vida cristiana no puede ser un museo. Debe ser una viña en crecimiento, que se adapta a la fuerza vital del reino. El vino de la gracia no se impone. El vino nuevo representa la gracia, que no puede ser forzada dentro de normas rígidas. Dios no actúa por obligación de nuestras costumbres, sino por libertad de amor. Quien quiere recibir su acción transformadora, tiene que vaciarse de sus seguridades y dejar que Dios lo renueve por completo. El vino nuevo busca odres nuevos. Personas con corazones abiertos, no endurecidos por el miedo o el orgullo. El Evangelio exige un corazón elástico, así como los odres nuevos eran más elásticos, más capaces de adaptarse al proceso de fermentación. Así también el corazón cristiano debe tener flexibilidad espiritual. No se trata de cambiar por moda,
sino de cambiar para ser más fieles al Espíritu. La rigidez que impide la renovación no es virtud. Es miedo disfrazado de fidelidad. Jesús nos invita a una fidelidad creativa, que se deja guiar por el vino nuevo de su presencia viva. Dios siempre nos propone más. Cuando Jesús habla de vino nuevo, está hablando también de una vida nueva. El Evangelio no es solo un mensaje moral. Es una fuerza transformadora. Nos invita a abandonar la mediocridad, a no conformarnos con una religión de mínimos, sino a entrar en la lógica del reino, donde todo se da, todo se entrega, todo se transforma. No se remienda lo viejo con parches nuevos. La imagen del remiendo es clara, fuerte, incómoda. Hay cosas que no se arreglan. Solo se reemplazan desde el interior. Jesús no vino a poner un parche sobre nuestra antigua manera de vivir. Vino a ofrecernos un vestido nuevo. El cristianismo no es una mejora cosmética. Es una resurrección desde dentro. La paz como herencia del enviado. Cuando Jesús instruye a los 72 discípulos a decir, paz a esta casa, no se trata solo de un saludo cordial, sino de una verdadera transmisión de la presencia de Dios. La paz, en el lenguaje bíblico, es plenitud, armonía, sanación interior. Es el primer don del resucitado. Y es el signo de que el reino ha llegado a los corazones abiertos. El discípulo no lleva doctrinas frías, sino la paz viva del Señor Jesús. Discípulos itinerantes y libres. Jesús les pide que no lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. Esta indicación no es solo práctica, sino profundamente espiritual. El enviado del reino debe vivir libre de cargas materiales, libre de excesos, ligero de equipaje. Porque la confianza plena debe estar puesta en la providencia divina. En ese desapego, se revela la fuerza del Espíritu, que actúa mejor en quien no se aferra a nada. Comer lo que les den. La instrucción de Jesús de comer lo que les den revela una espiritualidad de acogida y humildad. No es el discípulo quien impone sus preferencias, sino quien se adapta con respeto y gratitud al entorno que lo recibe. Este gesto es profundamente humano y evangelizador, pues abre las puertas del corazón del otro. El Evangelio no llega con exigencias externas, sino con la mansedumbre de quien se sienta a compartir. Curar y anunciar. Jesús une inseparablemente el anuncio del reino con la sanación de los enfermos. No se trata solo de palabras, sino de gestos concretos de misericordia. El Evangelio no es abstracto. Toca la carne herida de la humanidad. El discípulo debe aprender a mirar con compasión, a tocar con delicadeza, a consolar con ternura. Sanar es parte del mensaje, porque el reino viene a restaurar lo que estaba roto. La urgencia del anuncio. El reino de Dios está cerca de vosotros. Estas palabras resumen la urgencia del Evangelio. No es algo lejano ni abstracto, sino una presencia viva, cercana, que transforma la realidad. El discípulo debe proclamar esta cercanía con convicción, porque es lo que da sentido a la vida humana. Nada puede reemplazar la dulzura de este anuncio, ni la fuerza de esta verdad eterna. El juicio en la misericordia. Cuando Jesús dice que será más tolerable el castigo para Sodoma que para quienes rechacen el reino, no lo hace por amenaza, sino como una advertencia amorosa. El juicio de Dios no es venganza, sino una dolorosa consecuencia del rechazo de su amor.
Por eso, la urgencia del anuncio viene acompañada de compasión, de deseo de salvación, de un anhelo profundo de que todos conozcan al Padre. El fruto oculto del servicio. Muchos discípulos no verán de inmediato los frutos de su entrega. A veces, las semillas sembradas en lágrimas germinarán en otros tiempos y lugares. Pero en el reino, nada se pierde. Todo gesto de amor queda inscrito en la memoria eterna de Dios. El discípulo debe aprender a confiar, a esperar, a servir sin ansiar el reconocimiento, sabiendo que el Padre ve en lo secreto. El regreso con gozo. El regreso de los 72 con alegría es una imagen hermosa de la comunidad misionera. Volver al centro, a Jesús, después de haber caminado, sufrido, entregado. Es renovar la fuente de la vocación. Es en ese volver donde se renuevan las fuerzas, donde se purifica el corazón, donde se reaviva la llama de la fe. Ningún discípulo debe vivir alejado de su maestro. El equilibrio entre acción y contemplación. La misión exige movimiento, palabra, gestos. Pero también exige silencio, adoración, escucha. Si el discípulo no bebe constantemente del amor de Dios, su acción se seca. Si no ora, su palabra pierde fuerza. Por eso, Jesús no solo los envía, sino que los llama de nuevo a su lado. A reposar en su presencia, a nutrirse del Espíritu. Nombres escritos en el cielo. Esta imagen final es una promesa de eternidad. Lo que vale en la vida del discípulo no es el número de milagros ni de conversiones, sino su pertenencia al reino. Tener el nombre escrito en el cielo es vivir con esperanza, con sentido, con identidad divina. Nada puede borrar ese nombre cuando el corazón permanece fiel. Esta es la verdadera recompensa. Saber que estamos en el corazón del Padre. La alegría del esposo presente. Los amigos del esposo no pueden ayunar mientras celebran la boda, porque la presencia de Jesús es fiesta. Plenitud. Cumplimiento. La verdadera vida cristiana nace de esta alegría fundante, no del cumplimiento frío de mandamientos. Ayunar por ayunar, sin entender el motivo. Es como llorar en una boda. No tiene sentido. Una nueva economía del amor. El mensaje de Jesús no encaja en la lógica farisaica, ni en la estructura religiosa que mide a Dios por sacrificios. La economía del reino se basa en la gratuidad, en la alegría del encuentro, en la novedad constante que exige dejar atrás lo que no da vida. Pretender recibir a Jesús conservando todo como antes es contradecir su mensaje desde dentro. La Iglesia, llamada a ser siempre un odre nuevo. No solo las personas, también las instituciones, las comunidades. Deben renovarse constantemente para acoger el vino nuevo del Evangelio. Cuando la Iglesia se aferra a formas caducas, se vuelve un odre viejo incapaz de contener la fuerza viva del Espíritu. Pero cuando es humilde, abierta, obediente al soplo de Dios, entonces florece. El Evangelio no se remienda, se vive completo. Jesús también dice que nadie remienda un vestido viejo con un retazo nuevo, porque el remiendo lo arranca todo. Esta imagen es profunda. No se puede tomar un pedazo del Evangelio, una frase suelta, y ponerla sobre una vida vieja. Hay que vivir todo el mensaje. Permitir que transforme desde la raíz. No simplemente cubrir la apariencia.
El discipulado como proceso de transformación. Seguir a Jesús es dejar que Él nos haga nuevos por dentro. Es permitirle que cambie nuestras estructuras interiores, nuestros esquemas de pensamiento, nuestras prioridades. No basta con creer. Hay que dejarse transformar. No basta con recibir el vino nuevo. Hay que ser también un odre nuevo, dispuesto a estirarse, a ensancharse, a crecer. Jesús, el esposo que nos une en fiesta. Jesús se presenta como el esposo. Imagen bíblica de la alianza entre Dios y su pueblo. No viene a instaurar una religión rígida, sino una relación viva, amorosa, esponsal. Celebrar su presencia es vivir como invitados a la boda. Con gozo. Con gratitud. Todo acto religioso que no nazca de este gozo es sospechoso de no haber conocido al verdadero esposo. El tema del ayuno que plantean los discípulos de Juan y los fariseos es más que una cuestión ritual. Es un signo de expectativa y de preparación espiritual. El ayuno, en la tradición judía, es un acto que refleja el deseo de purificación, arrepentimiento y búsqueda de la cercanía con Dios. Por eso preguntan por qué los discípulos de Jesús no ayunan, como si en su presencia no hubiera motivo para esa práctica espiritual. Jesús responde con una imagen profunda y sencilla. La del novio y sus amigos. Mientras el esposo está presente, es tiempo de alegría, de celebración y no de lamentos. Jesús se presenta como el esposo, la presencia definitiva de Dios en medio de su pueblo. Y su llegada marca un momento de gozo y plenitud. Pero el Señor también anticipa que llegará el día en que el esposo será quitado. Es decir, cuando Él ya no estará físicamente con sus discípulos. Será entonces el tiempo para el ayuno y la oración profunda. El tiempo de vivir la ausencia y la espera, con humildad y reconocimiento de la fragilidad humana. Las imágenes del vestido viejo y el remiendo nuevo, y del vino nuevo en odres viejos, son metáforas que Jesús usa para explicar la novedad que Él trae al mundo. No se puede juntar lo viejo con lo nuevo sin que uno dañe al otro. El Evangelio exige una transformación profunda, un cambio de mentalidad, de corazón y de vida. El vestido viejo representa las estructuras, costumbres y leyes rígidas de la religiosidad antigua. Mientras que el retazo nuevo es la novedad del reino de Dios, que llega para renovar y no para parchear lo viejo. Por eso Jesús afirma que no se debe unir lo que no puede unirse. El vino nuevo simboliza la alegría, la libertad y la fuerza renovadora que trae Jesús. Los odres viejos, por el contrario, son corazones endurecidos que no pueden contener el dinamismo del espíritu. La transformación de la vida requiere un recipiente nuevo, un corazón abierto y dispuesto. La propuesta de Jesús nos desafía a abrirnos a la novedad del reino. A no quedarnos atrapados en esquemas y tradiciones que han perdido su sentido vivo. Es un llamado a la conversión auténtica, que va más allá de las prácticas externas. Así, la pregunta inicial de los discípulos se convierte en un espejo para nosotros. ¿Qué prácticas religiosas seguimos simplemente por rutina? ¿Estamos dispuestos a renovar nuestra fe, nuestro compromiso y nuestra vida para acoger el vino nuevo del Evangelio? La autoridad que brota de la comunión. Los discípulos se maravillan al ver que hasta los demonios se les someten en el nombre de Jesús. Pero la autoridad que tienen no es por mérito propio, sino porque actúan en comunión con su Maestro. Es el poder del nombre de Jesús, no el de sus labios, el que vence al mal. Esta autoridad no se impone, se recibe en la obediencia y en la humildad. Cuanto más unidos están a Cristo, más fecunda es su misión.
El mal que cae del cielo. Jesús afirma, veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No se trata solo de una imagen simbólica, sino de una verdad espiritual profunda. Cuando el Evangelio es anunciado con verdad y con amor, las fuerzas del mal son debilitadas, sus mentiras desmanteladas, su orgullo derribado. Cada acto de fe sincera, cada perdón ofrecido, cada herida sanada en el nombre de Cristo, hace retroceder la sombra. La alegría auténtica del apóstol. Jesús les corrige con ternura, no se alegren de que los espíritus se les sometan, sino de que sus nombres estén escritos en el cielo. Esta es una llamada a la pureza del corazón apostólico. La misión no es para alimentar el ego ni para buscar prestigio, sino para servir y amar. La verdadera alegría del discípulo es saberse hijo, saberse amado, saberse eternamente unido al corazón del Padre. El gozo de Jesús. En este mismo pasaje, Jesús exulta de gozo en el Espíritu Santo. Es uno de los pocos momentos en que los evangelios nos muestran su alegría expresada abiertamente. Y lo que causa esta alegría es la humildad de los pequeños, de los sencillos, de los que se dejan enseñar por el Padre. La misión auténtica brota de corazones humildes. Y esa humildad provoca el gozo divino. Revelación para los pequeños. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los pequeños. El reino de Dios no se conquista con saberes humanos, ni se alcanza por los méritos académicos o sociales. Se recibe como un don que entra en el corazón humilde, como una semilla que brota en la tierra que no se exalta. Cuanto más pequeño me hago, más cerca estoy del corazón de Dios. La gratitud como estilo de vida. La acción de gracias de Jesús no es solo un gesto ocasional. Es un estilo de vida. Agradecer en medio del camino, en la fatiga de la misión, en la sencillez de los frutos, es también parte de la fidelidad del discípulo. Quien agradece reconoce que todo lo bueno viene de Dios, y no de sí mismo. La gratitud protege el alma del orgullo y del desaliento. Intimidad revelada. Jesús declara, nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Esta frase nos introduce en el misterio trinitario, en la relación profunda e íntima entre Jesús y su Padre. Ser discípulo es ser invitado a entrar en esa intimidad. No como observadores, sino como hijos adoptivos. Es una gracia inmensa que requiere silencio, contemplación y docilidad. Bienaventurados los ojos que ven. Jesús dice a sus discípulos, bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Es un reconocimiento a la gracia de haber sido llamados, de haber sido testigos del reino en acción. Muchos esperaron este momento, y ahora se les ha concedido a ellos. Esta bienaventuranza es también para nosotros, que, por la fe, participamos de esa revelación sagrada. El envío continúa. Aunque este pasaje se refiere a un momento específico en la vida de Jesús y sus discípulos, la Iglesia sigue siendo enviada cada día. Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser testigo, mensajero, sembrador de paz. No es necesario ir lejos, porque la mies es abundante también en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo. Allí espera el Señor que anunciemos con el ejemplo su presencia viva. La fragilidad como lugar fecundo para la gracia. Jesús envía a los 72 sin alforja, sin sandalias, sin seguridad exterior. Es un envío que no busca la autosuficiencia del misionero, sino su dependencia total de Dios. En esa fragilidad, aparente debilidad, se manifiesta el poder de la gracia.
Solo quien va despojado puede acoger sin reservas la providencia del Padre. Y solo quien se sabe necesitado puede ofrecer con humildad el tesoro del reino. El arte de la disponibilidad total. Cuando Jesús dice que la mies es abundante, pero los obreros pocos, no se trata solo de una observación social o eclesial, sino de un clamor desde el corazón de Dios. Él sigue buscando corazones disponibles, dispuestos a salir de sí, a dejar sus zonas cómodas, a amar en lo concreto y cotidiano. La disponibilidad es más valiosa que la preparación. Porque a quien se entrega, Dios mismo lo forma y lo fecunda. Anunciar la paz en tierra de conflicto. El envío de los discípulos comienza con una palabra de paz. En esta casa, digan primero, paz a esta casa. Esta no es una fórmula educada, sino una proclamación de reino. Anunciar la paz es plantar la bandera de Dios en medio de las tensiones, los miedos y las rupturas humanas. Es declarar que, en medio del caos, hay un Señor que puede ordenar todo de nuevo desde el amor. Comer lo que te pongan, humildad misionera. Jesús instruye a los discípulos a aceptar lo que se les ofrezca, sin exigir ni seleccionar. Esta enseñanza, tan concreta, es profundamente espiritual. Significa aceptar al otro como es. No imponer condiciones, no elegir solo las situaciones cómodas o afines. Es abrazar el Evangelio como un pan partido en la mesa de la humanidad. Incluso cuando esa mesa es pobre, rota o imperfecta. No detenerse en el rechazo. Jesús anticipa que no todas las ciudades recibirán la paz. Que algunos rechazarán el mensaje. Pero incluso en el rechazo, hay un llamado a seguir caminando. A no detener el amor. Sacudirse el polvo de los pies es un gesto de libertad interior, que permite al discípulo no cargar con el juicio ni el rencor, sino dejar todo en manos del Padre. Y seguir sembrando en otro corazón abierto. El anuncio es también sanación. Curen a los enfermos que haya en ella y díganles, el reino de Dios está cerca. El anuncio del reino no es solo palabra, es acción concreta de sanación. No hay evangelio auténtico sin compasión, sin atención al cuerpo, sin cuidado al sufriente. Jesús envía a sanar porque Él mismo sana. Y quien lo representa debe ser también un canal de su ternura y poder restaurador. La misión como camino de conversión. Los discípulos, al regresar gozosos, no solo han cumplido una tarea, sino que han sido transformados por ella. Cada encuentro, cada anuncio, cada rechazo, cada milagro, ha ido moldeando su corazón. La misión no es solo una obra externa, es un fuego que purifica al misionero desde dentro. Nos convertimos mientras servimos. Y el seguimiento de Jesús se vuelve más verdadero cuando lo compartimos. La guerra espiritual silenciosa. Cuando Jesús habla de Satanás cayendo como un rayo, alude a una realidad espiritual que se libra silenciosamente en cada alma. Donde se anuncia el reino, el mal tiembla. No por grandes estrategias humanas, sino por la potencia del amor obediente. Da perdón que desarma, de la fe que se mantiene firme en medio del desierto. Esa es la verdadera guerra espiritual, la fidelidad callada. El nombre escrito en el cielo, identidad eterna. Jesús lleva la mirada más allá del momento, más allá de los milagros temporales. Nos invita a fijarnos en lo eterno. En lo que no pasa, tener el nombre escrito en el cielo. No es una figura literaria, es una certeza de pertenencia eterna al corazón de Dios. Nada hay más valioso, más firme, más consolador que saber que el Padre nos reconoce como hijos suyos. Vivir como enviados cada día.
Este Evangelio no habla solo de una misión puntual de los 72, sino de cada uno de nosotros. Hoy seguimos siendo enviados. En nuestras casas, en nuestras comunidades, en medio del mundo sediento de sentido. Allí donde vivimos, trabajamos, sufrimos, celebramos, estamos llamados a anunciar con la vida que el reino de Dios está cerca. Porque Él está con nosotros. Que el Señor derrame sobre ti abundantes bendiciones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión ha sido de tu agrado, no olvides dejar tu me gusta. Compartir tu intención en los comentarios. Y activar la campanita de notificaciones. Para recibir estos mensajes cada día. Te saluda tu hermano Samuel. Deseándote un día lleno de bendiciones.